buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Uno más Uno. Muchas informaciones en el día de hoy. La Junta Central Electoral ayer dio a conocer una nueva resolución donde, satisface a los partidos políticos que estaban cuestionando los plazos y la dimensión de aquella resolución que los obligaba a cumplir con un 20%, con aquella reserva del 20% que debería de ser a todos los niveles de manera igualitaria. Hay una flexibilización en eso, pero también hay, y esto sí que le importa a los partidos, la flexibilización es para que esto no se aplique estrictamente a las alianzas. Exactamente. Hay flexibilidad ahí, y lo otro es la posibilidad de que se extienda el plazo que estaba fijado para ahora, en junio. Sí, para el 7 de junio, ahora sería el 27 de junio. Así, 2 semanas más. 2 semanas más. 2 semanas más. Bueno, ahí ven, para adelante. Para adelante, ahora todos felices y contentos, ¿verdad? Los partidos políticos, y ya ustedes saben que esto sigue. No era verdad que se iban a abstener de participar, como dijo un temerario vocero de 15 partidos, que no es la mayoría. No. Hay 16 que están en contra de esa revisión, o sea que se manifestaron en otro sentido. Pero eso es lo que hay, damas y caballeros, mientras continúa lloviendo en todo el territorio nacional. Excelente. En algunos lugares inclusive se habla de inundaciones. Sí. De inundaciones, pero la noticia más positiva es que las presas siguen acumulando agua. Sí. Agua, y parece que van a acumular mucha, porque aunque meteorología habla de que la onda, sí, la vaguada. Causa de estas lluvias, que es una vaguada, se va alejando, lo cierto es que estamos en mayo. Sí, sí. En mayo, y ya en junio comienza la temporada ciclónica, y se vaticinan tormentas y hasta huracanes. Sí. Bueno, ayer yo estuve en una actividad y estuvo el director de la CAS, Fellito Superví, y él decía que con el nivel de agua que tienen acumuladas las presas, hay por lo menos 2 semanas garantizadas de abastecimiento sin traumas. Eso a mí me parece una excelente noticia. Ha seguido lloviendo esta semana completa, ha seguido lloviendo, y aunque como tú dices, hay algunas provincias que están bajo alerta, unas más que otras, es una lluvia que es muy bien recibida, y efectivamente ya el próximo mes iniciaría Adalberto la temporada ciclónica, pues entonces se esperan más fenómenos. Más fenómenos. Bueno, en el caso del Gran Santo Domingo, nosotros tenemos la ventaja siguiente, fíjense. El Gran Santo Domingo se abastece de 4 fuentes importantes. El proyecto Valdesia, Higüey, Aguacate, Valdesia, que aporta la mayor cantidad de agua que se consume en el Gran Santo Domingo, más de un 60%. Pero otros sistemas de agua que abastecen la capital son los ríos Jaina, Duey, Isamana e Isabela. En los 3 casos nacen en Villa Altagracia. Villa Altagracia. Y ha llovido mucho ahí. Y los ríos pues han aumentado sus caudales. En consecuencia, el sistema de Duey, Isa, que estaba aportando muy poco, porque además de la reducción de los caudales de esos 2 ríos, que convergen justamente en la toma de agua del sistema, habíamos denunciado aquí que el embalse estaba lleno de arena. Exactamente. Y que no lo limpiaban desde hacía años. Algo inexplicable. Algo totalmente inexplicable. Claro. Y en el otro sistema, pues, se está aportando normalmente. Hay garantía de que haya agua en la capital de la República, tanto por esos 2 sistemas como por el tema de Isabela, que más abajo está represado y se usa el agua para abastecer amplios sectores del Gran Santo Domingo, la capital y la provincia. La provincia, porque fíjense, todos esos barrios, los Alcarrizos, Mano Guayabo, todas esas urbanizaciones que se han construido alrededor
cercanos a la República de Colombia, que son muchas. Estamos hablando de decenas de miles de apartamentos claro, y de residencias. así es. Se abastecen de tu sistema. Así que tienen que estar contentos, Fellito, pero Fellito, no se descuide. Eso es que no bajen la guardia, ¿verdad? No bajen la guardia, que ese es un tema. Pero qué bueno, eso le baja presión al gobierno. Le baja presión al gobierno y ahora dirán, bueno, qué bueno el ministro de Medio Ambiente que está mandando lluvia. Porque eso se le pegaba todo al sistema. Por otra parte, Bilice, ayer el gobierno, a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, dio a conocer los resultados del comportamiento de la pobreza en el país. Y bueno, hay noticias alentadoras. Hay muchos pobres en este país, pero demasiado pobres, casi 3 millones. Sí, 2.8 millones. Casi 3 millones de dominicanas y dominicanos que están bajo la línea de pobreza. La pobreza extrema abarca 400.000. Que mucho, es mucha gente. Y bueno, esos son de los retos que tenemos. Ahora estamos hablando de la pobreza monetaria. Es lo que le llaman pobreza monetaria. Sí, la pobreza monetaria implica el acceso, o no acceso en este caso, a la canasta básica alimentaria y no alimentaria. Es decir, que además de la comida, calcula otros servicios básicos como educación, salud y transporte. En cambio, la pobreza extrema es la que se concentra en medir solamente si esa persona tiene por lo menos lo mínimo para acceder a alimentación. Pero también dice que 290.000 dominicanos salieron de la pobreza en este periodo, Adalberto. Eso es una noticia alentadora. Sí. De igual manera, calcula un dato que tú has sido reiterativo en dar, lo que es el impacto que tienen las remesas de manera directa en la eliminación de la pobreza. Habla de un 2.3%. O sea, lo que dice el Ministerio de Economía es que si no recibiéramos esa transferencia que hacen los dominicanos y dominicanas que residen en el exterior, la pobreza aquí hubiese aumentado un 2.3% más el año pasado. Pero definitivamente que es el principal componente en la lucha contra la pobreza. Eso aunque ellos también se dan su coba y hablan de las transferencias monetarias del Estado, yo un poco te lo adelantaba ayer. Este estudio que se presentó ayer es innovador porque calcula, por ejemplo, el aporte que da el programa de alimentación escolar. Aquí lamentablemente hay muchas familias, Adalberto, que el que sus niños y niñas puedan comer más o menos bien, depende de si en la escuela se le da ese desayuno escolar y ese almuerzo. Eso es importante, pero definitivamente estas ayudas en periodos coyunturales, repito, lo vuelvo a repetir, son paliativos. Sí. Son paliativos. Lo que incide más es la generación de empleo, tú tengas un empleo fijo del cual pueda vivir, incremente, porque fíjense, ahora estamos hablando de ingresos monetarios. Bueno, el dato es, no son 2.942.254 personas, porque hay que incluir la pobreza y la pobreza extrema. Sí, el total, claro. Sí, el total, y ese es el tema serio. Pero bueno, hay que seguir trabajando, damas y caballeros, para afrontar esta situación que da pena en estos tiempos. Un país con tantas riquezas y que haya tanta gente pobre. Y lo que está diciéndonos el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que el que gana menos de 22.000 pesos es pobre. Claro. Y es verdad. Pero claro, Alberto. Y es verdad, es pobre. Y esa es una situación en la que tenemos que enfrentar. Permíteme muy brevemente saludar este esfuerzo. Yo te contaba que el Ministerio de Economía hizo un encuentro con periodistas para explicarnos un poco cómo iba a ser esta nueva metodología. Y mira, yo me quedé muy tranquila porque aquí hemos visto que antes habían esfuerzos gubernamentales de ocultar algunas cifras y de manipular. Yo sentí un esfuerzo muy sincero de parte de todo este equipo del Ministerio de Economía, no solamente en la persona de su ministro, Pavel Isa Contreras, sino también de Rosa Cañete, ATI, que trabaja directamente con estos datos, de transparentar. La metodología se cambió, eso es importante que lo sepan, porque de pronto no se puede hacer comparaciones históricas, pero aún así también hablaba de cómo se han actualizado la base de datos a raíz de una nueva encuesta que presentó el Banco Central que calcula los ingresos y gastos en los hogares y además, Adalberto, se cambió la población de referencia, que es decir, esa población que tiene sus consumos ideales para ver un poco cómo se compara con el resto. Es decir, que se subieron la vara,
Y en ese sentido me quedé muy tranquila porque no, o sea, hay un compromiso que nueva vez ese equipito buenísimo que está ahí en el Ministerio de Economía lo reitera. Ese es un equipo que calcula la pobreza. El gobierno central, incluyendo ese ministerio que ellos están obligados a trabajar no pueden fallar para que esto baje. Claro. El tema no solamente son las estadísticas, que esto realmente... No, porque lo interesante de esto es que esto debe servir de base a las políticas públicas. También para la distribución de la riqueza. Ese es el tema. Una nación Ese es el tema. como la nuestra. Y el gobierno tiene que invertir más en la gente. Hay que seguir invirtiendo más en la gente. Y sobre todo en lo que tú dices, o sea, en las condiciones que pueden incidir de manera directa, no medidas paliativas, porque hemos visto que bonos este gobierno ha producido mucho. Pero el tema, por ejemplo, de los empleos, que es básico. Hay que trabajar mucho. Hay que seguir priorizando eso. Hay otro tipo eso. de medidas. Se mencionaba ayer en la rueda de prensa, el tema de las escuelas y el desayuno, el almuerzo escolar. Todavía falta mucho por hacer en ese sentido, porque más del 30% de las escuelas no tienen almuerzo escolar, no tienen tan extendida. Y eso es un reto que tenemos. Faltan aulas, faltan maestros, faltan recursos para poder avanzar en ese sentido. Millicent, por otra parte, el avispero político está alborotado. Hay muchas informaciones, hay nuevas encuestas. Sí. Una de ellas es de una firma conocida, bastante conocida. La Marpen Stagler salió ayer, hoy la recoge el periódico Hoy, es una encuesta que aquí en República Dominicana representa don Bernardo Vega. Y lo interesante es, Adalberto, que ayer salió esta, pero antes de ayer salió otra de otro medio, y dan un posicionamiento similar. Por ejemplo, en el caso de la Marpen Stagler, a Luis Abinader le da un 47%, a Leonel un 32% y a Abel Martínez un 19%. La otra encuesta a la que me refiero, y le voy a dar sus créditos, es a RD Elige, y ahí el presidente Abinader sale justamente con ese porcentaje, 47.3%, Leonel un 27% y Abel un 21.5%. ¿Qué es lo interesante de esto? Las encuestas son fotografías, uno lo que tiene es que ver tendencias. Aquí se muestra claramente cómo tanto el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández han mejorado. El caso de Abel Martínez y el PLD, todas las encuestas muestran que tiene una tendencia a la baja. Y todo indica... Pero el presidente Abinader no ha mejorado. O sea... Se mantiene. Se mantiene, sí, se mantiene. Se mantiene, no hay una tendencia hacia arriba. Bueno, claro. En el caso de la RD Elige, que presenta el histórico, en comparación con lo que él presentaba en la entrega anterior y esta, tiene un 4% más, Adalberto. Sí, pero eso lo encuentro todavía. Sí, claro. Probar, sí, acá. Pero no, como quiera, el gobierno está el presidente de Luis Abinader, porque eso está muy por encima de la preferencia del partido. Porque a nivel de partido baja bastante los niveles de apoyo de la gente. Claro, hay que decir que la campaña no ha comenzado en grande y que el gobierno tiene limitaciones porque cualquier funcionario que se tire a promover abiertamente la reelección puede ser sancionado. Y eso es un tema. Pero Leonel tiene que estar feliz con un 32 que le da esta encuesta. Sí, un 32%. Definitivamente el PLD está feo para la foto. Porque si nos llevamos de los análisis que hacen algunos politólogos y sociólogos, a este pueblo no le gusta mucho eso de segunda vuelta. Y de segunda vuelta. Y de segunda vuelta. Y en la medida que uno de los dos, Leonel o Abel Martínez, se fortalezca, el otro se debilita. Así es. Eso es lo que esa es la lectura. Esa es la lectura que nosotros tenemos. Millicent, se está acabando el tiempo, pero hay por lo menos que mencionar que ayer el movimiento reconocido, que es aquel que agrupa a dominicanas y a dominicanos de ascendencia haitiana, ayer se manifestó para reclamar que se cumpla con aquella ley que intentaba devolverle la nacionalidad a este segmento poblacional que fue víctima de una sentencia del Tribunal Constitucional que le despojó de la noche a la mañana de su nacionalidad. Y ellos dicen que no se ha cumplido con todo lo establecido en la ley y que hay todavía miles
de chicos y chicas de ascendencia haitiana que no tienen un nombre y una nacionalidad. Unas 42,000 personas. Tú recuerdas que el año pasado Participación Ciudadana hizo un informe y eso básicamente está dividido en dos grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A, el que figura inscrito en los libros de registros civiles, y ahí Participación Ciudadana habló de 35,000 personas que están todavía en esa situación. En el caso del grupo B son las personas que no figuran inscritos en ningún libro o registro civil, y ahí hay más de 7,000 personas, Adalberto. Es cuestionable que 9 años después de que el Estado Dominicano promulgara la ley 169-14, todavía el Estado Dominicano haya sido incapaz de garantizarle los papeles a este grupo de dominicanos. Todo lo contrario, la situación se agrava porque en esos 9 años hay muchos, exactamente, hay muchos y muchas de ellas que ya han formado familia, entonces implica que sus hijos e hijas también están heredando esa condición. Sí, sí. Bueno, esa es una situación bastante compleja. Ojalá que el Estado Dominicano y la sociedad dominicana le presten atención a esto. Hoy en día no se puede hablar de ningún país, absolutamente de ningún país, a donde no haya una comunidad de inmigrantes. Así es. Dígalo duro, dígalo duro. En los países más desarrollados, ahí es que hay mucho. Piensen ustedes lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en Europa. Y es cierto que cada país tiene sus propias leyes para regular esta presencia de inmigrantes, pero los derechos humanos están por encima del estatus migratorio de una persona, menos aquí en República Dominicana, que se cree que ese es un... que no. Eso es así. Eso es así. No, y además un principio básico de las leyes es el principio de no retroactividad, y parte de lo que se demostró con aquella fatídica sentencia, la 168-13 no, se la aplicaron reactivamente, del Tribunal Constitucional, es que se aplicó de manera retroactiva, y por eso tenemos esta situación, Adalberto. Eso es parte del problema que tenemos ahí. Bueno, damas y caballeros, vamos a tener que hacer una pausa y la hacemos con muchísimo gusto. Y cuando regresemos, nuestra entrevista en primer plano, hoy con la participación del doctor Agustín Burgos, quien es presidente de la comisión bicameral que estudió, analizó y sugirió modificaciones a la Ley General de Seguridad Social, la 8701. Más tarde, esa comisión ya rindió un informe y el informe es objeto de debate hoy en la opinión pública y por eso lo hemos invitado. Más tarde, Altagracia Paulino, como todos los miércoles, estará con nosotros hablándonos de precios y del comportamiento de los precios en los mercados nacionales.